Vale, vamos a empezar este experimento de las clases online. Es la segunda oportunidad, porque la primera no sé qué he hecho que no ha salido bien. Así que a ver si a la segunda va la vencida. A ver, lo primero que vamos a hacer hoy es corregir los dos problemas que teníamos pendientes. Habíamos terminado las leyes de Newton, eminentemente teóricas, aunque luego ya las usaremos para la segunda ley, para problemas, el último tipo de problemas que habrá, pero nos quedaban todavía descolgados dos problemas por corregir de la parte de impulso. Entonces ahí estáis viendo el primero, es el ejercicio 3 de la página 280, que es una pelota de tenis que va a 160 gramos, que es de 160 gramos y va a 50 metros segundo hacia una pared. Va a chocar contra la pared. Entonces, en el momento de chocar, pues la pared hace fuerza sobre ella durante 2 centésimas de segundo, haciendo que salga rebotada por el camino que venía con la misma velocidad. Importante esto de con la misma velocidad, pero en sentido contrario, porque si fuera de distinta velocidad, pues estaría mejor, porque eh, a la hora de verlo como problema resuelto. Pero bueno, pues el libro ha vuelto a poner misma velocidad, de forma que puede que no te des cuenta de un error que con otra velocidad sí te darías cuenta. Bueno, el caso, que lo resolvemos con la fórmula del impulso. Ya sabéis que el impulso se define como fuerza por tiempo y también como variación del momento lineal, pero en realidad nosotros nunca calculamos el impulso, sino que lo utilizamos precisamente porque podemos igualar estas dos cosas. La variación del momento lineal pues lo podemos definir como final menos inicial, y luego en cada término del momento lineal pues podemos sustituir su definición, masa por velocidad. Masa por velocidad final, masa por velocidad inicial. Vale, pues prácticamente ya una vez que hemos llegado aquí, como mucho, ya no tenemos, ya es sustituir. Tenemos todos estos datos, el tiempo 2 centésimas de segundo, la velocidad inicial, la velocidad final, aquí la masa, que son 160 gramos, lo primero que vamos a tener que hacer con ella es pasarla a kilogramos. Entonces, bueno, pues habrá que poner 0,16. Todo para al final calcular esa fuerza, que está ahí en interrogante, que si alguien se ha molestado en ver el resultado del ejercicio, pues da negativa. Y da negativa porque viendo así el ejercicio, dibujándolo así, la fuerza se pinta hacia la izquierda. Entonces, pues por eso da negativa. Por cierto, este es el ejercicio resuelto 3 del libro. Está resuelto en el libro, pero yo os dije que no os fijarais en la resolución, porque en realidad el libro pone dos apartados. A y B calcula impulso y el B calcula la fuerza, y el que nos interesa a nosotros es solamente el B, porque ya os dije que no íbamos a calcular nunca impulso. Entonces por eso aquí este apartado nos le saltamos, vamos directamente a por el B. Por eso también os dije que no miraréis el cómo lo hace el libro, sino que lo hicierais como hemos hecho nosotros en clase, el ejercicio de ejemplo que hicimos de esto. Que además estos ejercicios son especialmente fáciles porque ya os dije que yo os garantizo el que solo vamos a hacer en una dimensión. Entonces, aunque podríamos andar descomponiendo componente X, componente Y, vectores, seno, coseno, pues como todo es en línea recta, como en este problema, adelante, atrás, pues eso simplifica bastante los cálculos. Total, que empezamos a sustituir el tiempo 0,02 segundos, la masa ya la hemos pasado a kilos, 0,16, y ahora importante el tema de las velocidades. Os he señalado ahí el signo porque el signo con el que sustituimos la velocidad es importante porque indica el sentido de cada velocidad. Entonces fijaos que aquí, como es final menos inicial, al final se está moviendo hacia la izquierda. Izquierda es negativo en matemáticas. Luego hay otro signo menos ahí, pero que ese es de fórmula. El menos de final menos inicial. Pues está ahí presente. Y luego la velocidad inicial era hacia la derecha.
por tanto positiva. Pues por eso resalto ahí con las flechas los dos signos. Claro, como este término va a ser negativo y este también por el menos de la fórmula, pues al final aquí nos queda menos 8 menos 8. Que eso al final da menos 16 y al dividirlo entre 0,02 menos entre más, menos. Y por eso la fuerza termina dando negativa. ¿Vale? Entonces, muy importante es el cociente de esos signos del sentido de cada vector. Derecha, izquierda. Pues vemos que, lo que os decía, la fuerza da negativa menos 800 newton, que coincide obviamente con lo del libro. Claro, si tú hubieras dibujado el problema totalmente al revés, en vez de la bola moviéndose hacia la derecha, rebotando y saliendo hacia la izquierda, pues la hubieras dibujado moviéndose de izquierda a derecha, aquí la pared, y rebotando aquí yendo a la derecha, pues entonces la fuerza te habría dado positiva 800. Lo que ocurre es que lo normal para nosotros es dibujarlo así. Dibujar que las cosas se mueven hacia la derecha. Entonces se mueve hacia la derecha, rebota contra la pared ejerce sobre la pelota una fuerza hacia la izquierda y por esa fuerza sale rebotada hacia la izquierda. Vale, pues por si hay alguna duda, el siguiente problema que habíamos mandado, que era el 20 de la 281, es exactamente igual, hasta el punto de que pide lo mismo. Pide, lo único que ahora cambiamos es un coche que va a 110 por hora, tiene puesto el cinturón de seguridad y entonces va a chocar en ese tiempo y obviamente pues después de chocar termina parado. Nos dan la masa del señor, lo que tarda, ya decíamos, lo que tarda en chocar y otra vez nos pide lo mismo, que es qué fuerza ha hecho el cinturón de seguridad sobre el hombrecito en el tiempo que ha durado el choque, mucha fuerza, poca fuerza. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí el antes y el después lo he puesto debajo del dibujo en vez de encima. Pero vamos, que es lo mismo. Antes de chocar, después de chocar. Que termina parado, por tanto parado velocidad cero. Aquí lo hago un pelín más rápido. Partimos de lo mismo, de problemas de impulso, fuerza por tiempo, variación de momento lineal, final menos inicial. Y en este no es que sea un poquito más fácil, sino al revés. Sirve para darnos cuenta de que las velocidades hay que saber ponerlas cada una en su sitio y con su signo. En esta ocasión, la velocidad final pues termina parado, pues es cero. Pues en velocidad final ponemos un cero, le ponemos ahí al principio. Cero, que por lo que sea es cero, 0 por 75 es cero, pues te va a quedar cero menos no sé qué, el menos de la fórmula. Y luego el momento inicial, masa por velocidad, pues la velocidad inicial va a la derecha, la pasamos a metros segundo, 30-55, y por eso se pone positiva, porque se está moviendo hacia la derecha. Si no se habría puesto, si se moviera hacia la izquierda hubiera sido negativa. Vale, 75 por 30-55 da 2000, casi 300. Negativo por ese signo menos, dividimos entre 0,06 y nos da menos 38.000. Menos 38.000 y pico newton. Es verdad que no coincide exactamente con lo del libro y esto en este problema en concreto se debe a los decimales. No coincide porque al pasar la velocidad no da exacto, sino que da 30-55 y da, yo he redondeado a dos decimales, pero en realidad da infinitos, da 30,55 periodo. Entonces el libro habrá usado todos los decimales o solo uno, yo he usado dos y da eso. En el libro da 7 newton más negativos. Pero vamos, que es debido a eso. Bueno, lo que sí simplemente aquí resaltar, pues eso que al final los problemas de impulso se reducen a esto, a llegar aquí y que al final a ti te van a dar el valor de 4 magnitudes o la fuerza o el tiempo o la masa o la final, la velocidad final o la velocidad inicial. Te va a dar 4 de ellas y te va a pedir la que falta. En el problema de ejemplo, que creo que era de tirar una falta, pues nos pedían el tiempo de contacto del balón o algo así, entre el pie y el balón creo que era. Pues aquí nos han pedido en los dos la fuerza, pero
también nos podrían pedir la masa, que está ahí repetida, o la velocidad final o la velocidad inicial. Ya os decía que estos problemas, como nosotros garantizamos que los vamos a hacer en una dimensión, es decir, en línea recta, por así decirlo, en horizontal, para ahorrarnos problemas, pues que el problema del examen será sencillo y que valdrá en torno a un punto. Y los de conservación del momento lineal, pues que era 1,5, 2 puntos. Sí, el examen sigue siendo el 2 de abril o la evaluación de estos contenidos el 2 de abril. Si estamos en casa, pues evaluaremos desde casa como podamos. Irá en vuestro beneficio el hacerlo desde casa porque será más sencillo, tendréis más tiempo y yo no os controlaré. Si estamos en el cole, pues lo haremos en el cole. Además, con estas innovaciones educativas de la clase online, pues hasta va a cundir más. Porque antes me había grabado en 3/4 de hora, o sea, han sobrado los 10 minutos de mandar callar y ahora voy un poquito más rápido que antes me había enrollado bastante. Así que nos va a cundir bastante las clases con estos métodos. Bueno, pues hasta aquí toda la primera parte de este tema, que era es el tema de dinámica y básicamente hemos estado hablando del momento lineal, de las leyes de Newton y del impulso. Es lo que hemos hecho. Pasamos a un nuevo apartado que sería el apartado de gravitación. En una de las clases, no sé si era en el C o en cuál, llegamos a poner el nombre del apartado, aunque no llegamos a explicar nada. Este apartado que en realidad, bueno, ya en el libro correspondería ya al tema 12 del libro, en la página 291. Nosotros todo el tema 12 del libro van a ser 2 apartados, este de gravitación y luego ya otro que será el de la fuerza gravitatoria de Newton. Entonces este primer apartado en el fondo es como una introducción un poquito extensa, pero que yo os la voy a dar muy condensada, muy por encima de todo lo que lleva Newton, que aunque ya hemos visto sus leyes, pero él no solamente hizo las 3 leyes de Newton, de hecho lo más importante es la ley de la gravitación universal, porque llega a explicar el movimiento de todos los cuerpos celestes. Ya sabéis el ejemplo famoso, pues explica desde cómo cae una manzana a cómo la luna gira alrededor de la Tierra, porque luna y manzana están sometidas a la misma fuerza. Pues precisamente esa es la fuerza que vamos a estar buscando durante, sobre todo, este primer apartado. Porque al final la gravitación lo que busca es explicar el movimiento de los planetas o cualquier otro cuerpo celeste. Los planetas alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, los satélites de Júpiter alrededor del planeta. Y claro, esto es un cambio porque hasta ahora lo que habíamos hecho ha sido describir, como estábamos diciendo hace bien poquito, movimientos lineales. Choque de bolas de billar, el raquetazo, patada en línea recta, todo eran cosas rectas, aunque pudieran ser en 2 dimensiones, pero bueno, lo descomponíamos en movimientos rectos. Y sin embargo ahora lo que estamos diciendo que queremos estudiar es el por qué los planetas giran, movimiento circular. Entonces, bueno, avanzamos un poquito. Pues eso, queremos saber por qué giran las cosas, por qué giran los planetas, qué origina ese giro, porque recordad que la dinámica lo que intenta es explicar el porqué de esos movimientos que ya hemos estudiado en cinemática. Entonces, bueno, sabemos que todo lo que gira tiene una aceleración normal. O sea, era una de las partes de la teoría importantes de la cinemática, que la aceleración podía ser tangencial o normal y que la normal era la que producía cambios en la dirección de la velocidad, porque la aceleración lo que hace es que cambie la velocidad. Pues la aceleración normal hace que cambie la velocidad, pero solo su dirección. Y eso traducido es girar. Entonces, si algo está girando es porque hay aceleración normal, que tenía otro nombre también. Se la llamaba también aceleración centrípeta. Era normal o centrípeta. Yo todo el rato le he estado llamando normal y ahora, sin embargo, vamos a cambiar a centrípeta. Bueno, pues esto es una aceleración.
como toda aceleración, tiene que cumplir la segunda ley de Newton, que es la que tenéis aquí, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, un cuerpo que gire debe cumplir la segunda ley de Newton y la aceleración que experimente ese cuerpo que gira es de tipo normal o centrípeta. Entonces, por eso esa fuerza, en este caso esa fuerza que originaría ese movimiento, la podemos llamar centrípeta. También la podríamos llamar normal, pero nadie la llama normal. Todo el mundo la llama centrípeta. Entonces, bueno, pues además recordamos la formulita de la aceleración normal, que era v cuadrado partido r. Bueno, pues eso. V cuadrado partido r, lo sustituimos ahí, pues eso es la aceleración normal y hasta aquí, pues a esto lo llamaríamos fuerza centrípeta, que lo dejamos ahí aparcado. Simplemente recordar. Esto no es que os lo tengáis que aprender al pie de la letra, ¿eh? Esto es simplemente orientativo para que sepáis, para poder poner las bases de lo que viene después. Cuando venga algo realmente importante, os lo digo porque esta parte de teoría es bastante rara y nueva y no hay que dominarlo todo. Simplemente recordar que hemos combinado la segunda ley de Newton con el movimiento circular, la aceleración normal, porque queremos averiguar qué fuerza origina el movimiento de los planetas. Y los planetas giran, por tanto tienen aceleración normal. Pues hemos combinado segunda ley de Newton con la definición de aceleración normal para llegar a esta expresión para la fuerza, que en principio esa fuerza sería la que originaría el movimiento de los planetas. Pues esa fuerza tiene que cumplir esta expresión, pero todavía no sabemos cuál es para nada, ¿vale? Bien, pues ahora, punto y aparte, no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero hacemos como un paréntesis, aunque estemos todavía dentro del apartado de gravitación. Ahora vamos a pasar a hablar de las leyes de Kepler. Sería como un subapartado, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, ya os digo, estamos intentando describir el movimiento de los planetas, que ya lo llevan intentando desde la antigüedad. Sabéis que con Copérnico se vuelve a retomar la idea de los griegos de que los planetas giran alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Galileo le aporta también alguna observación a su favor a principios del siglo XVII y Kepler, que aunque no conocía a Galileo, o bueno, si se conocían, no es que trabajaran colaborando porque uno estaba en el norte de Dinamarca, el otro estaba en Italia, pues Kepler era también de principios del siglo XVII. Y entonces, analizando el movimiento de los cuerpos celestes, porque su maestro pues había estado 30 años apuntando dónde estaba cada estrellita en el cielo, cada estrella, cada planeta. Entonces, Kepler, cuando sustituye a su maestro, porque muere Tycho Brahe, que era el maestro de Kepler, pues, o el jefe más que el maestro, pues coge todos esos datos que había estado el otro apuntando durante 30 años y trata de ajustarlos matemáticamente, es decir, encontrar una ecuación matemática que los pueda explicar. Y eso le lleva a sus tres leyes. Las dos primeras son, digamos, teóricas, aquí sí que tenéis que tener claro un poquito lo que dice la ley, que ya lo sabéis, la primera ley de Kepler, aunque no supierais que era la primera ley de Kepler, pero ya la conocéis, porque lo que dice es que los cuerpos giran describiendo órbitas elípticas. No son ya las circunferencias de Copérnico, sino que son órbitas elípticas. Y bueno, una elipse en matemáticas, pues tiene como dos focos, la circunferencia tiene un único centro y las elipses tienen dos, lo que pasa es que lo llamamos foco. Pues el Sol está en uno de esos dos, el foco mayor. Bueno, pues es la primera ley, que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Bueno, yo aquí estoy todo el rato hablando de Sol y planetas, pero donde digo Sol y planetas podéis poner planeta con satélites y similar. Vale, la segunda ley, que suena más rara de lo que es en realidad. La segunda ley lo que dice es que en la línea que une, la recta que une el planeta con el Sol, que se lo llamaríamos radiovector,
si tú pones un planeta alrededor del Sol en un dibujito y los unes con una línea, pues esa línea que acabas de dibujar. Pues esa línea, según avanza el tiempo, según el planeta va girando, esa línea recorre áreas iguales en tiempos iguales. Que probablemente al escucharlo pues te habrás quedado igual. ¿Qué significa eso? Que además en todo caso puede parecer de cajón, porque dice, bueno, pues en tiempos iguales, áreas iguales. Bueno, pues no es para nada de cajón, porque hay que tener en cuenta que una órbita elíptica, precisamente, si no sé si lo sabíais o no, pero si se piensa un poco se ve cuando el cuerpo está cerca del Sol o cerca del foco mayor, el cuerpo va más rápido que cuando está lejos. Cuando está en el otro extremo, muy alejado del Sol, el planeta va más despacio, entonces se mueve más lentamente. Entonces, podía haber hecho un dibujo, la verdad es que no le he hecho para que, y ahora ya no le puedo meter, para que entendierais un poquito lo que dice exactamente esta ley, porque es que hay que verlo con un dibujo. Entonces tenéis en la 292 del libro, en la figura 12.4, ahí hay un dibujo que representa precisamente esta segunda ley de Kepler. Entonces ahí sería el planeta unirle al Sol, el planeta avanza un poquito, vuelves a unirlo al Sol, pues todo el sector, que tendría más o menos una forma de quesito, sería el área cubierta por el planeta en ese tiempo. Pues imagínate que eso ha ocurrido cerca del Sol. El planeta sigue girando, sigue girando, sigue girando y está en el otro extremo, muy alejado del Sol, donde se supone que va a ir lentamente. Pues si vuelves a dejar transcurrir el mismo tiempo, vuelves a dibujar las dos líneas, el quesito que se forma tendría otra forma, podría parecer más estrecho, pero a la vez más alargado. Bueno, pues resulta que ambas secciones tienen áreas iguales, porque se han recorrido en tiempos iguales. Y esto ya os digo, no es tan de cajón porque el planeta ha ido a distinta velocidad a cada momento, pero precisamente pues Kepler descubre que a pesar de ello se cumple esta ley. Vale, la tercera ley que quizá sea la más importante al final es una ley matemática porque es Kepler a lo que llega analizando, como os decía antes, todas estas posiciones de los planetas y demás, de los cuerpos celestes en el cielo, a lo que llega es a esta ley también, pues a que el periodo del planeta al girar alrededor del Sol elevado al cuadrado es proporcional al cubo del radio. Aquí lo de es proporcional está reflejado en esta K, que es la constante de Kepler, podríamos llamarla, pero que no es una constante universal, es decir, que no es que tenga un valor que te puedas aprender de memoria, sino que depende del cuerpo que está en el centro, depende del cuerpo alrededor del cual giran otros. Entonces, ejemplo, para el Sol, pues todo lo que gire alrededor del Sol, tú le puedes aplicar esta ecuación siempre con la misma K, con el mismo valor de constante. Pero si ahora quieres analizar el giro de la Luna alrededor de la Tierra, como ya no está girando alrededor del Sol, pues ya la K del Sol no te vale. Necesitas una K propia de la Tierra, una constante de Kepler para la Tierra, que la podrías utilizar también con un satélite de telecomunicaciones para plantear esta ecuación. Si te vas a los satélites de Júpiter, pues necesitas la constante propia de Júpiter, por así decirlo. Entonces, esta fórmula empieza a ser curiosa, aunque es muy sencilla, porque te permite hacer problemas como el que os voy a mandar para casa, el ejercicio 2 de la 292, que además se basa en lo que os acabo de decir, de que la constante es distinta para cada planeta, porque en este ejercicio 2 lo que hacen es darte el periodo de la Tierra y el radio de la Tierra alrededor del Sol. Recordad, el periodo de la Tierra es lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. El periodo es lo que se tarda en dar una vuelta. ¿Y cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta? Pues 365 días. Un año. Bueno, pues por si acaso te lo dan. Lo tienes que pasar a segundos. Te dan el radio de la Tierra y con eso tú puedes despejar la constante de Kepler para la Tierra alrededor del Sol. Aquí lo importante es el Sol, que es alrededor del cual gira. Pues luego a continuación te da el radio de Mercurio y te pide el tiempo que tarda Mercurio en
dar una vuelta alrededor del Sol, es decir, lo que dura un año mercuriano, podríamos decir. Entonces, como has sacado la constante al principio, gracias a los dos datos de la Tierra, pues luego puedes combinarla con el radio de Mercurio, de la órbita de Mercurio, y sacar el periodo de Mercurio. ¿Vale? Pues eso lo hacéis, ejercicio 2 de la 292, no me lo tenéis que mandar ni nada, lo hacéis y yo lo voy a corregir mañana. Entonces, pues lo suyo es que mañana pues lo tengáis hecho. Vale, pues os decía que la expresión es relativamente curiosa, sobre todo lo de la t cuadrado. ¿Por qué? Pues porque aunque lo habíamos dejado en punto y aparte, en el fondo esto de las leyes de Kepler también está relacionado con el planteamiento inicial, porque claro, si acabamos de decir que los planetas describen órbitas, pues eso es compatible con lo que nos habíamos planteado, que era, que en el fondo es lo que tenéis que tener claro, qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando qué fuerza es la que hace que los planetas giren. Y girar es compatible con describir una elipse, porque para describir una elipse hay que girar. Bueno, pues habíamos visto que porque giran, esa fuerza debe tener una forma parecida a esta, o debe cumplir esta expresión. ¿Vale? En esa expresión está v elevado al cuadrado, una velocidad de algo que está girando. Entonces, si recordáis de cinemática del movimiento circular, cuando algo gira, tú puedes relacionar v con omega, donde omega era la velocidad angular. Pues si tú relacionas v con omega, pues si v va al cuadrado, como v es igual a omega por r, pues si v va al cuadrado y sustituyes ahí esa expresión, te va a quedar omega cuadrado con otras cosas, pero te va a quedar omega al cuadrado. Pero es que además omega, la velocidad angular, se podía relacionar con el periodo y con la frecuencia. Recordad que omega es 2πf y omega es 2pi partido t. Así que si omega va al cuadrado y donde pone omega sustituyes 2pi partido t, la t te va a quedar al cuadrado. No aquí en el denominador ni nada, pero bueno, la cosa es que v va al cuadrado. Lo puedes relacionar con omega, que quedaría al cuadrado. Y omega la puedes relacionar con t, que también quedaría al cuadrado. Que qué casualidad que en esta fórmula t va al cuadrado. Porque esta t, que es el periodo, es la misma t de omega igual a 2pi partido t. Por tanto, algo tendrá que ver la fórmula de la tercera ley de Kepler con la fuerza responsable de que los planetas giren cuando en ambas te terminas encontrando t elevado al cuadrado. De hecho, luego veremos que al final lo que te terminas encontrando también es r cubo, aunque de momento no se vea, pero por lo menos ya estamos viendo por ahí r. Pues en el fondo, porque esta r minúscula y esta r mayúscula es la misma, es el radio de giro. Entonces, bueno, pues aquí en la tercera ley de Kepler va elevado al cubo. Aquí de momento no vemos ese exponente, pero algo de relación tiene que haber. Vale, pues seguimos. ¿Qué es lo que queremos? Ahora cortamos con las leyes de Kepler y volvemos un poquito al tema este de analizar el giro de los planetas y para buscar qué fuerza es la responsable de producir dicho giro. Resulta que cuando nosotros analizamos esto, ya os lo he contado en clase más de una vez, al final en ciencia lo que tú buscas, sobre todo en física, es magnitudes que se conserven. Es decir, cosas que con las cuales tú puedas establecer leyes de conservación, pues la ley de conservación de la masa, la ley de Lavoisier, la de la conservación de la energía, o la última que hemos visto hace bien poquito, la conservación del momento lineal. En principio podríamos pensar que podemos usar el momento lineal aquí también. El problema de usar aquí el momento lineal es que como el cuerpo que analizas está todo el rato girando, pues el momento lineal está todo el rato cambiando de dirección. Y eso pues no nos termina de gustar. Así que queremos otra magnitud que a ser posible, vamos, la queremos así, queremos que una nueva magnitud y que esa magnitud además con ella pueda construir una nueva ley de conservación. Claro, no me vale cualquier cosa de buenas a primeras. Tengo que encontrar una magnitud propia del movimiento circular y que además pueda cumplir una ley de conservación para tener también su ley de conservación en el movimiento circular, en las órbitas. Bueno, pues esa magnitud ya lo anticipamos, es el momento angular,
que se representa con la letra L, pero repito, surge porque estamos buscando algo constante, algo que se conserve más bien. Bueno, el momento angular tiene una definición que es R por P, esa es su definición matemática, R es distancia y P momento lineal, ya le conocemos. Y esa X es un por de producto vectorial, es el producto vectorial de dos vectores que da otro vector, obviamente. Así que sí, el momento angular es un vector. Nosotros no le vamos a calcular ni vamos a perder el tiempo en hacer productos vectoriales, todo esto es teoría y además lo único importante son las conclusiones, no tanto el desarrollo ni... lo importante es saber que hay una cosa que se llama momento angular y lo que concluyamos de él ahora en breve. Vale, entonces, claro, si nosotros queremos que esa magnitud cumpla una ley de conservación, pues tiene que ser constante. Y sabemos por matemáticas ya de sobra que cuando algo es constante su derivada es cero. Así que otra manera de verlo es que si el momento angular me va a servir a mí como buena magnitud para describir los giros, que es lo que estábamos buscando, pues entonces además cumplirá que su derivada va a ser cero, porque eso implicaría que sería constante. ¿Qué ocurre? Pues que tú a la derivada de L, donde pone L, puedes poner R por P. Recordad que algo parecido hicimos en la segunda ley de Newton, que la fuerza es la derivada de P respecto de T, y donde ponía P pusimos M por V y empezamos a aplicar propiedades de derivadas, pues aquí igual. Donde pone L puedo poner R por P, aunque aquí el producto es vectorial, no vamos a entrar mucho, pero tú puedes, si en la L pones R por P, lo que puedes hacer es aplicar las propiedades de las derivadas, del primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo sin derivado. Bueno, y total que simplificas y eso lo que te queda es esto, R por F, donde F es la fuerza, que esa fuerza sería la famosa fuerza que estaría actuando sobre el cuerpo haciéndolo girar. O sea que aparece también con el momento angular, precisamente aparece la fuerza famosa que estamos buscando. Pero tenemos un problema. Estamos diciendo que queremos que el momento angular sea constante para que se conserve. Estamos diciendo que eso implicaría que su derivada valga cero, pero matemáticamente acabamos de descubrir que la derivada no vale cero, vale R por F. Entonces esto puede ser un poco, ¿no? Podemos pensar que hemos metido la pata, que nos teníamos que haber inventado otra magnitud, no el momento angular, o en vez de definirlo R por P, haberlo hecho de otra manera. Pero todavía nos queda un salvavidas. Bueno, de hecho, fijaos si es importante R por F, que no es cualquier cosa que le ponemos nombre. Eso de ahí es una M mayúscula y se llama momento de una fuerza. Bueno, pues os decía que todavía nos queda un salvavidas, que es que a lo mejor es que este producto, que es un producto vectorial, también por cierto, lo mismo es todo a cero. Y entonces si da cero, estaríamos en este caso, el momento angular sería constante y eso implicaría que nos sirve para describir cosas que giran, planetas girando alrededor del Sol, por decirlo con propiedad. Bueno, ¿y esto puede ser cero? Pues sí, esto podría ser cero solo en dos casos. El primero es de cajón, por eso lo hemos puesto aquí en chiquitito, que es que no haya fuerza. Claro, si no hay fuerza no hay producto, pero claro, si no hay fuerza no hay giro. Entonces, bueno, pues esto no nos aporta gran cosa. Pero luego hay un segundo caso que es el importante. Todo producto vectorial es cero cuando los vectores que multiplicas son paralelos. Esto es una propiedad matemática, la variedad en matemáticas, si recordáis el producto escalar, el producto vectorial, pues el escalar era cero cuando eran perpendiculares, porque como el desarrollo del producto escalar es módulo de A, módulo de B, coseno de alfa, pues si alfa vale 90, el coseno es cero. Bueno, pues con el producto vectorial pasaba algo similar. Su módulo, porque el producto vectorial es un vector, pero su módulo pues le puedes calcular con la expresión de módulo de R, bueno, módulo de A, módulo de B, seno del ángulo. Pues si el ángulo es cero, el seno es cero y por tanto el producto vectorial valdría cero. ¿Qué quiere decir que el ángulo entre R y F es cero? Pues, hombre, sí, lo llamamos paralelo, pero también lo podemos llamar coincidente. La cosa es que si R y F
su producto vectorial vale 0, eso lo que significa es que R y F tienen la misma dirección, apuntan hacia el mismo sitio. Entonces, como R apunta hacia el centro, porque R lo que es la distancia del planeta al Sol, la recta que une el planeta al Sol. Como el Sol está en el centro de la curva que describe, de la elipse, pues F tiene que apuntar hacia el centro para que vayan en la misma dirección y entonces su producto vectorial sea 0. Entonces, como F tiene que ir hacia el centro, a esa fuerza la ponemos el nombre de central. Igual que antes, a la fuerza que hace girar a los cuerpos la llamamos centrípeta en relación o en homenaje a la aceleración normal, que era normal o centrípeta, pues esta fuerza por ir para el centro, pues la llamamos fuerza central, que obviamente las dos van a ser la misma, pero esa es la conclusión a la que tenemos que ser capaces de llegar. Todo lo que he contado del producto vectorial de la derivada, todo eso no hace falta. Lo único que hace falta saber bien es que hemos definido una magnitud que es el momento angular, como mucho su definición, que la hemos definido para buscar algo que se conserve, que sea constante en el movimiento circular de los planetas y que el momento angular es constante. O sea, eso ya lo decimos ahora. O sea, si observamos el movimiento de los planetas, recordar que Kepler ahí con todos los datos se puso a mirar, bueno, pues él podría haber deducido, podría haber calculado que el momento angular en todo momento de los planetas es constante, no cambia. Por tanto, eso tiene una serie de conclusiones. La primera y de cajón es lo que nos hemos estado diciendo todo el rato. Pues que si el momento angular en los planetas es constante, su derivada va a ser 0 y por tanto entonces eso significa que R y F, que la distancia y la fuerza que genera el giro, pues también son paralelos o coincidentes. Es decir, que F tiene que ser una fuerza central. Que esa fuerza que origina el movimiento de los planetas girando tiene que ir hacia el centro de giro, por narices, porque el momento angular es constante. Y luego hay otras dos conclusiones que no las vamos a explicar, pero que tenéis que conocer, muy sencillitas, si no las explicamos, claro, acerca de cómo tienen que ser esas órbitas. Resulta que por ser constante el momento angular, las órbitas van a ser planas y las órbitas van a ser estables. Estable significa pues que puede pasar un montón de tiempo y el planeta va a seguir girando. No es una situación de inestabilidad en la que, pues como por ejemplo sueltas una canica en un desagüe y aunque la canica se mueva, pues terminaría metiéndose por el desagüe. Bueno, pues no, el planeta no termina cayendo al Sol, sino que está girando una y otra vez en una órbita estable, que diríamos. Y luego lo de órbitas planas, eso significa que si tú quieres pintar la órbita del planeta, es decir, dicho con propiedad, eh, dibujar su trayectoria, pues lo puedes hacer en un plano. Un plano es una hoja de papel. Una hoja de papel es plana. Pues para pintar la órbita de los planetas te bastaría una hoja de papel. No necesitas algo tridimensional. Pintas en el papel una elipse y eso te valdría como órbita de un planeta. En horizontal o a lo mejor la tienes que inclinar, pero el planeta no se sale, por así decirlo, de la hoja. ¿Vale? Pues esas son las consecuencias de que el momento angular sea constante. Todo esto es una rápida introducción. Lo realmente importante es que os sepáis las tres leyes de Kepler, el ejercicio este que hay que hacer y que hemos definido una nueva magnitud que es el momento angular. Bueno, ahí lo de llamarlo momento precisamente es por analogía con el momento lineal. El momento lineal era constante o se conservaba en choques, en disparos, en este tipo de cosas, es decir, en cosas lineales, pues como queremos algo que se conserve en giros, pues también lo llamamos momento, pero en este caso angular. Pues hay que saber que hemos introducido esta magnitud para buscar algo que se conserve en el movimiento circular, que se ha definido así como R por P y que efectivamente
se conserva, es constante y que eso implica que las órbitas van a ser planas, van a ser estables y que la fuerza que origine el movimiento tiene que ser de tipo central, es decir, tiene que ir hacia el centro de giro. ¿Y esa fuerza cuál va a ser? Pues esa fuerza va a coincidir tiene que cumplir esta expresión porque al final es la misma. Esto lo habíamos deducido a partir de tener en cuenta que los planetas por girar tienen aceleración normal, pues la fuerza debe cumplir esto y a la vez debe ser una fuerza central, debe apuntar hacia el centro. ¿Qué fuerza es esa? Pues por no dejarnos la miel en los labios, la tenemos que buscar. Esa fuerza es la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitatoria. Y aquí terminaría este apartado y ahora ya nos tocaría buscarla. Lo hemos anticipado para que nos quedéis con las ganas, pero ahora lo siguiente sería buscar esa fuerza que origina el movimiento de los planetas. Bueno, pues esperemos que esta vez esto sí que se haya grabado. Si os interesa, esto lo voy a subir también como imagen, como esquema, aunque sería bueno que le añadierais alguna de las cosas que he ido diciendo, pero como imagen o esquema, pues os lo subiré para que lo tengáis. Si luego en el siguiente veo que en vez de así a mano lo puedo hacer a ordenador, pero bueno, me ha resultado bastante útil hacerlo así, sobre todo en los problemas que hay que dibujar y demás. Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí, 41 minutos, hemos ahorrado un poquito, pues de momento nada más. Espero que estéis bien en vuestras casas, que no os estéis subiendo mucho por las paredes, paciencia con la situación y sobre todo que todo el mundo esté bien. Venga, un abrazo y mucho ánimo. Mañana corregimos el 2 de la 292.